Muy buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Día, programa en el que analizamos los últimos acontecimientos de la política nacional y algunas veces también tocamos temas internacionales, como será el día de hoy. Soy Luciano Reboredo y me acompaña Ángel Delgado, como siempre, en este programa que es una producción de la Coordinadora Republicana y del portal laabeja.p. Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Empezando una nueva semana con un conjunto de acontecimientos que sin duda van a marcar el derrotero nacional, pero como tú decías, no podemos dejar de dar nuestra opinión, de manifestar nuestro pensamiento sobre este importante suceso que ha significado no solo a la reina Isabel, su deceso lamentable, sino también toda la parafernalia impresionante en torno a las exequias que vienen durando ya varios días, un par de semanas por lo menos, y eso creo que es importante que podamos conversar porque algún sentido tiene que tener. Uno de los países más estables y que ha tenido una hegemonía mundial durante importantes periodos de la historia ha sido Inglaterra. Mejor dicho, la Gran Bretaña, que es un conjunto de reinos, donde Inglaterra es uno de ellos. Nosotros decimos Inglaterra, pero el nombre correcto es Gran Bretaña, ¿no? El reino de la Gran Bretaña, que justamente en base a este simbolismo y a este tipo de protocolos adquiere una identidad y por alguna razón un país con tanto garbo y solera desarrolla pues sus acontecimientos importantes como es el deceso de un monarca, el fin de una era, el inicio de otra, en la forma tan fastuosa, impresionante y sobrecogedora en que se viene llevando a cabo, ¿no? Así es, Ángel. A veces incomprendido también todo esto desde otras partes del mundo, incluso en nuestro país, y vemos en las redes sociales mucha gente criticando esto como un exceso de boato, como algo ya casi fuera del lugar. Pero tú has mencionado que el Reino Unido, Inglaterra, Gran Bretaña, como se le prefiera llamar, mantiene todo un protocolo, todo un modo de manejar estas situaciones, lo mismo que en el caso de las bodas reales, lo mismo que en el trato del Parlamento con la reina, porque hay que recordar que estamos en una monarquía eh, constitucional que tiene un parlamento también y que se mantiene esta forma a través de los siglos, ¿no? Y en el mantener estas formas, en el mantener muchas veces este protocolo, estas formas, estos ritos, también reside parte de mantener la identidad del país y fortalecerla, ¿no? Y eso es muy importante porque si bien desde fuera mucha gente no lo comprende o lo critica o lo cuestiona, para los británicos la cosa está muy clara y ellos quieren esto y ellos lo sienten así y se sienten parte de todo esto. No, sin duda alguna, mira tú, en efecto, algunas mentes y algunas posiciones que no entienden, evidentemente, consideran que esto es una mirada anacrónica. Pero en primer lugar hay que decir que no hay país más moderno que Inglaterra. No de ahora, sino de tiempo atrás. Es uno de los primeros países que llevó adelante las grandes transformaciones económicas y sociales para acceder a la modernidad. Inglaterra ha sido la sede de la revolución industrial, de la gran transformación del mundo, y además, si bien ha mantenido un régimen monárquico, su transformación interna ha caminado como otros países al compás de las revoluciones demoliberales y finalmente Inglaterra es una democracia. Desde ese punto de vista no hay ninguna diferencia con otros países donde no hay monarquías, con Estados Unidos y con el Perú. Nuestro funcionamiento democrático es más o menos similar. Entonces algunos dirán, ¿por qué se mantiene esta parafernalia que tiene que ver con la monarquía que correspondió evidentemente a otros tiempos, ¿no? Y entonces ahí hay que dar una explicación que yo creo que tiene mucho sentido, porque este tipo de continuidades y tradiciones son los que articulan a un país determinado. Mira, Inglaterra no es una unidad cultural espontánea
y como un dato de la naturaleza. Al interior hay poblaciones que inclusive tienen idiomas y culturas distintas y que en Así otros tiempos en la historia han estado enfrentados. Ha habido enfrentamientos bélicos, ha habido rebeliones y momentos represivos. Con Irlanda, por ejemplo, Irlanda del Norte, ¿no? Con el país de Gales, que está al sur, y con Escocia, que está ubicado en las tierras altas de la isla de la Gran Bretaña. Entonces, lo que hay es un reino que ha logrado, en base, en base a la monarquía, estructurar su unidad y su proyección en la historia. Y este tipo de manifestaciones, que repito, algunos no entienden o a otros les podría parecer ridículos, los soldados llevando el féretro o acompañando la larga marcha entre Buckingham y Windsor con sus vistosas casacas rojas y sus penachos negros, podría parecer un anacronismo. Sin embargo, esa es la continuidad que representa el alma de una nación, ese basamento que le da sentido a que millones y millones de personas a lo largo de la historia, sucesivas generaciones, se puedan sentir parte de un proyecto común. Ese es el famoso plebiscito cotidiano que nos hablaba Renan, que se expresa también en en esta simbología, en estos protocolos, en estas ceremonias fastuosas y vistosas, que repito, tienen una razón política fundamental. Es darle esa continuidad y hacer que el ciudadano de a pie se sienta partícipe de una gran historia y de un gran proyecto. O sea, quienes ven aquí solamente pasado, yo creo que se equivocan. Aquí hay un pasado que se articula al presente, pero sobre todo se proyecta al porvenir, se proyecta a una vocación que los ingleses y que los británicos afirman como una nación que se considera encargada de desarrollar un papel en la historia universal. Esto, repito, es muy importante. Ya quisiéramos que nuestros países tuvieran ese tipo de tradiciones, porque implicaría que somos un país muy fuerte. Inglaterra, que ha tenido pues una hegemonía mundial, lo tiene. Claro, países como Estados Unidos, que son relativamente nuevos, su proceso de invención de tradiciones es difícil, pero también los estadounidenses, en sus actos protocolares de Estado, son sumamente ceremoniosos. Entonces, solamente aquí aquellos que desprecian, como Castillo, que se viste de cualquier manera, no se pone corbata, va con un sombrero que no corresponde, revela un desprecio en última instancia al país y a la nación. Ahí no hay ningún tipo de modernidad, porque incluso, mira tú, Inglaterra ha tenido gobiernos socialistas. El Partido Laborista durante distintos momentos en la Inglaterra contemporánea ha asumido la jefatura del gobierno y en ningún momento ni Harold Wilson, ni Tony Blair, ni los anteriores laboristas, McDonald, estoy recordando algunos de ellos, negaron, y por más progresistas, por más representantes de los trabajadores que ellos se arrogaban, pusieron en cuestión estas estructuras simbólicas. ¿Por qué? Porque son constitutivas del modo de ser de una nación determinada. Y si una nación no tiene ese grado de integridad, carecerá de proyecto y entonces no tendrá un lugar en la historia universal. exactamente, lo has descrito con mucha claridad y hay que añadir solamente, Ángel, el hecho que no hay que perder de vista que el monarca, en este caso, bueno, la reina ha fallecido, Carlos asume como Carlos III, el monarca inglés es además cabeza de la iglesia anglicana, ¿no? Lo que le Así es. da, lo que le da un tono más de importancia a todo este ritual, ¿no? Porque no solamente es para que se entienda más claramente como si hubiera fallecido el Papa para el mundo católico, Sí, porque claro, ella es el jefe de una iglesia es el que jefe de una tiene iglesia, una ¿no? representación en el mundo británico. Claro que sí. Entonces, acá se está procediendo a las exequias de la reina, pero además de la cabeza de la iglesia. Y eso hay que tenerlo en consideración y tenerlo muy claro.
¿no? La iglesia anglicana tiene como cabeza a la reina. Y ahora lo que tú mencionas acerca de la monarquía y el manejo con los socialistas, incluso acá han mantenido el trato, eso nunca ha cambiado, ¿no? Como no cambia en Holanda, como no cambia en Dinamarca, donde muchos no lo saben, pero también son monarquías, Ya. ¿no? Y se manejan, claro, son monarquías mucho más pequeñas, no tienen la importancia ni suenan en el mundo como suena el Reino Unido. Sin embargo, también se mantienen estas formas y en la práctica se forman gobiernos y hay primeros ministros y hay parlamentos, pero se mantienen también estas formas porque se sabe perfectamente que eso es lo que les da unidad y les mantiene una identidad en el tiempo, como tú has explicado con mucha claridad, ¿no? Entonces, es bien importante tener esto en cuenta y tenerlo en cuenta en nuestros países, ya que tú has mencionado el caso de Castillo, vemos ese mismo desprecio por las formas en el señor Boris en Chile, Boris Claro. que anda sin corbata, mal vestido, ¿no? Seguramente Petro hará lo mismo. Hay una intención por degradar las instituciones que es lamentable porque a la larga afecta a la nación misma, ¿no? Es un Sí, desprecio sí, por la sí. nación. Mira tú, más que un acto de cortesía, es una decisión política de toda esta gente de quebrar con el pasado, de renunciar a la herencia que ha forjado un determinado país. Ellos la recusan. El discurso de Castillo cuando asumió el mandato el 28 de julio del año pasado era un recurso que recusaba la historia nacional y hacía un malabarismo conceptual remontándonos a un incario que tú sabes que quedó en el tiempo y que si bien es cierto, nosotros lo reconocemos como base de nacionalidad, es totalmente incompleto para poder explicar lo que somos hoy los peruanos. Los peruanos hemos pasado por una etapa en la cual éramos parte de una monarquía universal, la monarquía española, ¿no? Y después, en un ciclo de revoluciones demoliberales, asumimos la tarea de conducirnos con independencia a partir del 28 de julio del año 21. Y esa es parte de lo que somos, pues. Quizá para bien, quizá para mal. Podemos ser críticos, podemos ser inclusive cuestionadores de estos procesos, pero son los que nos han hecho ser. Entonces no hay nada más ridículo del punto de vista político que negar esa tradición. Al contrario, los partidos del cambio en estas monarquías han llevado a cabo reformas muy importantes en el campo de la economía, la sociedad y la cultura, pero mantienen estos nexos que lo anclan a una tradición, porque finalmente una nación es eso, es una síntesis de un derrotero ancestral común, un presente donde efectivamente concurren las definiciones que marcan lo que viene mañana y un horizonte de futuro que es la voluntad de seguir siendo. Si estas cosas se relajan, si se rompen, si se generan desconfianzas, la misma idea de nación se destruye. Y claro, para los grupos radicales, comunistas, que quieren reinventar la historia, una historia totalmente nueva, sin las experiencias que nos han construido, las buenas y las malas, evidentemente es una estrategia donde ellos son los adanes, ellos son los forjadores de un nuevo Exactamente, mundo, sí. donde finalmente las explicaciones y la justificación del mismo y su legitimación es la que ellos mismos proceden, ¿te das cuenta? Entonces, sí, estas actitudes de toda esta gente que a algunos le puede parecer bien o no, no son simplemente actos de descortesía, sino son realmente un afán político de destruir los fundamentos de un proyecto humano que se llama nación, en este caso la nación peruana. Con todos sus problemas y dificultades, aquí estamos y entonces tenemos nosotros que trabajar dentro de esa continuidad para darle grandeza, para superar los problemas que tenemos a nuestro interior y tener un espacio importante bajo el sol. Claro que sí, pero si nosotros empezamos a negar nuestras tradiciones, a no sentirnos partícipes y resultado, fruto de un pasado que nos ha traído hasta acá, evidentemente no somos nada. Y partimos de la idea ridícula de una creación ex nihilo, que solamente se puede hacer si se es consecuente de manera bestial
como lo hicieron los Khmer Rojos en Camboya, en Kampuchea Democrática, destruyendo pues toda la civilización y haciendo que las ciudades desaparezcan y todo el mundo se vaya al campo. ¿Qué es lo que hubiera hecho seguramente a Ismael Guzmán en el supuesto que hubiera acabado triunfando? Hubiera Así, destruido toda la historia nacional y hubiera querido empezar una nueva forma de organización social a partir de su deificación, como la cuarta espada del marxismo-leninismo, el pensamiento de Mao Zedong, que todos conocemos. Entonces, este tipo de cosas hay que decirlos ahora que estamos viendo las exequias de la reina Isabel, para establecer un parangón entre un pueblo que tiene una tradición, un desarrollo y que ha sido una potencia mundial y que ha sido foco de cultura, de civilización, con todos sus defectos, porque nada es perfecto, nada humano roza con lo divino, ni mucho menos, no quiero caer en eso, pero ahí está, pues, ese tipo de actos que a uno le puede parecer trasnochados son los que implican la grandeza de Gran Bretaña a lo largo de la historia mundial, ¿no? Ahí está. así es, Ángel, tú mencionabas al inicio de tu intervención, recordabas a Renan, ¿no? Cuando habla del plebiscito de todos los días, como lo que Sí, forma la nación, ¿no? Cada día uno se levanta y con la voluntad, en el caso nuestro, de seguir siendo peruano. Y Víctor Andrés Belaúnde retomaba a Renan en este sentido para afirmar la idea de peruanidad, como esa voluntad de seguir claro. adelante, esa voluntad de ir integrando lo que él llamaba una síntesis viviente que nos llevaba hacia un mestizaje. Sin embargo, también, ya que hablamos de este tema, también se está destruyendo eso en este momento y lejos de buscar esa integración, se busca la desintegración. Yo te comento, por ejemplo, lo que tiene que ver con la pluriculturalidad, cosas que ya hemos tocado antes en el programa, Sí, pero hay cosas ya que llegan a extremos ridículos, ¿no? Ayer asistí con mi familia al Gran Teatro Nacional, este hermoso teatro que está en la Avenida sí. Javier Prado, Ajá, para ver, para ver un espectáculo internacional sobre Edith Piaf, ¿no? La gran ya, cantante francesa. correcto. Al inicio del programa y luego del intermedio, han pasado largos minutos de mensajes explicando dónde eran las puertas de salida, los protocolos de seguridad, las entradas y todo, primero en quechua, luego en varias lenguas amazónicas, para desconcierto de todo el público, porque la verdad que nadie de los que estábamos ahí entendía de qué se trataba. ¿No? Y esto es cuando se quiere imponer esta pluriculturalidad de una manera artificial y a la fuerza, ¿no? Porque, ¿qué sentido, me dirás tú, tiene que en un evento de esta naturaleza se haga mensajes de seguridad en Ayaninka, no, y bueno, yo ignoro en realidad en qué lengua era, pero te garantizo que han sido varios minutos, ¿no? De la forma más insensata, escuchando a alguien que el 100% de la sala no entendía. ¿No? Y claro, esto es el resultado de cuando se establecen estas políticas de pluriculturalidad de una manera absurda y se quieren imponer a la fuerza, Así es. porque, porque ahí no tenía ningún sentido, ¿no? Yo entiendo si se hace este evento, digamos, en una zona aymara, que se haga en los dos idiomas, me parece perfecto, ¿no? Entonces se habla para el público que habla en aymara y para el público que habla en español, y bueno, ¿no? Pero en un evento en el Gran Teatro Nacional, donde te aseguro que nadie entendió ninguno de estos mensajes, a mí me pareció una cosa postiza, pues artificial, ¿no? Eso Pegada es, con baba, eso que es. La no, palabra es postiza, justamente, artificial, pues. ¿Qué cosa es lo sí, claro, artificial? Aquello que no no, responde a un propósito de la realidad. Si estuviéramos en claro, una zona donde efectivamente hay multilingüismo, por supuesto que esa es una atinada decisión, pero cuando no lo hay y lo hacemos, entonces estamos creando por exceso algo que solamente, si se quiere justificar, es en sí mismo, pero no tiene ningún tipo de utilidad. Y así claro, es, es en el fondo transmitir un mensaje que contradice la realidad, porque si en la realidad tuviéramos la presencia de todos esos pueblos en una conjunción como debiera ser, no habría ningún problema. Pero como no la hay, como hay algunos grupos que son absolutamente minorías y no tienen ninguna pretensión ellos mismos de convertirse en una nación hegemónica, el darles ese tratamiento es un incentivo para ir quebrando la idea de nación peruana. Este es un modo sutil, en positivo, pero cuyo efecto es negar la idea de una nación.
Y eso yo creo que es, ya lo hemos conversado la vez pasada, es una estrategia que se está llevando a nivel de América Latina, impulsado por el Foro de Sao Paulo, y que también, mira tú, en Europa se ha intentado hacer, reviviendo sentimientos nacionales a partir de historias, tradiciones, muchas de ellas falseadas, inventadas, y revivir idiomas. Si tú hicieras eso en todas partes, por ejemplo en Inglaterra, tú tendrías la destrucción de la monarquía y de la idea de Gran Bretaña. Porque claro, tú Claro. tienes pueblos ahí que efectivamente, inclusive con mucho mayor peso que los achañencas. Escocia ha tenido toda una tradición y hasta el siglo XVII, si mal no recuerdo, era un reino independiente. Y Gales también ha tenido Vale, también. su propia historia. Y sus Irlanda, rebeldes. ni qué Y decir, ¿no? rebeldes y todo, ¿no? Bueno, y el IRA, Claro, el IRA también, tú pero recordarás todos claro. los actos de rebeldía que ha Claro, habido bueno, hasta ya hace Irlanda del Sur, EIRE, que se conoce, que inclusive se independizó. Bueno, ahí estaban dadas las condiciones para eso. También las cosas a veces son y no son. O sea, tampoco tú puedes a la fuerza y manu militari formar unidades que no corresponden. Pero ya, pues eso lo dice la historia. Pero lo que quiero decirte es que no hay una política tendiente a que cada singularidad, cada particularidad, cada historia específica se convierta en una fuerza centrífuga que termine destruyendo el proceso de formación de naciones, que tiene que ver con el nacimiento de la modernidad y de la democracia política. claro, cosa que sí ha avanzado bastante en España, ¿no? No solamente con los catalanes Claro, y los vascos, sino que también ahora se habla el gallego y diversos idiomas impuestos por ley en las autonomías, ¿no? Entonces va el mismo camino en España, ¿no? Se avanza hacia lo claro. mismo. Y ese es uno de los Entonces, motivos de la reacción de Vox contra este tipo de leyes, porque atentan contra claro, la porque unidad. entonces ya no hay ya no hay una política nacional, sino hay políticas de cada localidad. Y tú por ese camino, en unos años más adelante, terminas fracturando lo que ha sido España. Entonces, ¿te das cuenta? Porque de tanto darle al cántaro, se consigue un resultado. Hay un autor, Benedict Anderson, que dice que las naciones son comunidades imaginadas y tiene gran verdad. La nación puede tener una base cultural, histórica, pero lo que le da a la nación su identidad propia es un tema de su autopercepción en el campo de la cultura. Entonces, es ese sentimiento que los ingleses están expresando aquí a través de toda esta ceremonia, que algunos no entienden, ese tipo de voluntad que te lleva a hacer ese tipo de cosas es lo que está firmando una idea de nación. Porque si eso no existiera, entonces cualquier otro discurso podría sustituir y romper entonces la unidad de un pueblo y romper, hacer trizas una nación determinada. Ese es el tema que yo creo que tenemos que reflexionar y pensar en perspectiva. Y creo que hoy, gracias a la televisión que tenemos en vivo y en directo, los detalles de los funerales de la reina Isabel, caramba, uno no puede dejar de hacer este comentario, porque o los ingleses están locos y son pues unos anacrónicos que están ya en el archivo de la historia, o esos son parte de sus tradiciones vivas que le dan sentido hacia adelante. No hay otra opción, ¿te das cuenta? Eso No, sí, es lo que tenemos que entender nosotros, ¿no? sí, sí, claro que sí. Ahora, para comprender muchas de estas instituciones, incluso la naturaleza misma de la corona y la idea de la monarquía, yo les recomiendo mucho a quienes siguen nuestro programa hay una serie en Netflix que se llama La Corona, The Crown, Así, donde muestran muchos detalles de este tipo de protocolos y cómo se establecen y cómo es por ejemplo, el ceremonial de ascenso al trono de Isabel, está muy bien tratado, con imágenes reales incluso, ¿no? Para quien quiera ver algunos de estos detalles, es muy interesante cómo lo muestran, sobre todo en la primera temporada, cuando ella asume el trono. Es bastante bien tocado, con mucho respeto y de una manera muy artística. Es una serie muy bonita que yo creo que puede graficar bastante la naturaleza de este tipo de actividades, de protocolos, de rituales que sigue la monarquía inglesa. no, sin duda alguna, sin duda alguna. Y ahora algo similar vamos a ver con el ascenso de Carlos III,
que independientemente de quién sea, eso no es importante, lo importante es la institución, ¿te das cuenta? Porque, repito, no está en manos de estos personajes el gobernar el día a día de la nación. Y sin embargo, en la serie que tú señalas, La Corona Crown, ahí el rey, el rol de la reina, mira, sin ser gobernante, es importante, porque es un punto de cohesión. En momentos de crisis de transición, la corona tiene un rol de árbitro, es el punto de consenso que hace que todos los partidos y todas las diferencias finalmente confluyan en un vértice que les da una nueva unidad, un nuevo propósito. ¿Te das cuenta? Y esto fue, la serie demuestra eso, como una reina que ya no gobernaba, porque la reina Isabel ya no estaba en ejercicio del gobierno. Como ustedes saben, amigos, el gobierno real está en manos de un primer ministro y un gabinete, ¿no? Que nace del parlamento, pero la reina está ahí, de todos modos, cumple un protocolo. Cuando hay elecciones, la reina llama a los jefes del partido ganador y les instan a formar gobierno. Y cuando se forma gobierno, la primera actuación del primer ministro que es elegido es ir a tener una conversación, una especie de concierto con el monarca, quien éste sea. Y eso se ha repetido sucesivamente a lo largo de los siglos, en Sí, todo ahí momento, ¿no? en esta serie, Ángel, es muy interesante ver las relaciones de la reina con Churchill y luego con Margaret Thatcher. Esos dos personajes están muy bien retratados en Sí, esta serie, que claro. es es una obra de arte, ¿ah? Por eso me permito sugerir, cosa que nunca hacemos, ¿no? Sugerir Sí, una está muy bien, serie. está muy bien. Sí, yo creo que grafica muy bien lo que es la monarquía inglesa. Muy Sí, está. recomendable. No, 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 y nadie va a negar que Inglaterra es un país democrático, donde hay Ah, todo no, por tipo de supuesto. libertades, donde hay separación de poderes, donde no podría haber abuso de ningún tipo de autoridad. Y cuando el monarca se porta mal, es criticado por todos, incluso por la prensa, No, hay porque una no prensa tiene un muy régimen dura. absoluto, ¿no? Hay una prensa muy dura Hay e una prensa incluso, muy dura, claro que sí, es parte de la libertad. O incluso, sea, del punto de vista, la monarquía en estos tiempos no tiene nada que negarle a las democracias. ¿Te no, das no, cuenta? no, para nada. Claro, no Incluso hay estamos una planteando prensa, aquí que nuestros países, nuestras repúblicas se conviertan en monarquías. Por supuesto, eso sería, es un imposible no, no, histórico, pues, eso no se puede anacrónico, retroceder. ¿no? No hay la legitimidad, no hay la tradición para eso, pero Claro. entender en los países que tienen monarquías el por qué todavía la institución se mantiene, a pesar de lo costoso, a pesar del dispendio, a pesar de todo el ceremonial que algunos pueden decir, caramba, cuánta plata se va en eso, que podría ser usado en otras cosas sociales, este tipo de cosas tienen un profundo sentido político para darle cohesión e integridad a una nación. Para mí, igual en España, a pesar que hay que los grupos radicales quieren negar la monarquía y cosas por el estilo. Porque, repito, no estamos aquí tumbándonos a la monarquía absoluta que hicieron los franceses con Luis XVI y compañía. No estamos en esa pelea de la libertad contra el monarca absoluto. Estamos en otra cosa completamente distinta, porque aquí los radicales de hoy quieren destruir ya no un poder absoluto, porque la monarquía en España como en Inglaterra ya no lo son, pero sí quieren destruir la tradición y quieren romper justamente los, los lazos que integran una determinada sociedad para sus propios propósitos nefarios. Muy, muy pertinente la aclaración para que luego no se nos acuse de defender el antiguo régimen, Claro, Ángel. no, para nada. Hay una gran diferencia. Bueno, teníamos varios temas para A tratar, ver, pero mira, se nos ha ido todo el programa en este no primer te tema. creo. ¿Sí? Así es que será hasta mañana en que retomaremos una mirada al día y quedan pendientes un par de asuntos que íbamos a ver el día de hoy, pero ha sido tan interesante este asunto de la reina, de la monarquía y de las tradiciones que se nos ha ido todo el programa. Así es. Bueno, muy agradecido a todos los amigos que nos han seguido y nos estaremos viendo el día de mañana. Buenas tardes por mi parte. Listo, buenas tardes, hasta mañana.